cierto? En la cual la actividad más importante es la psicofísica, que es una disciplina que yo desarrollé en mi creación. Yo soy el que pongo la cara, todo ahí del otro lado, si no la inspiración no aparece. La psicofísica se basa en tres fundamentos importantes. Uno es el idioma castellano, el otro es la física y mecánica cuántica, y el otro es los sistemas operativos de informática. Esas tres variables permiten conformar, por un lado, métodos, técnicas, maniobras psicofísicas que permiten lograr un equilibrio energético en cualquier persona. Lo podemos extender a los animales, a los lugares, las cosas, pero hablemos de las personas, dándole un equilibrio energético, que llamamos armonización psicofísica, no importa el grado de contaminación energético que tenga. Podemos trabajar solucionando problemas de angustias, de miedos, pánico, baja autoestima, traumas, todo lo que la gente tiene problemas en el aspecto emotivo, los podemos solucionar en el mismo momento. El tema que provocó el miedo, el pánico, la fobia, no importa. Nosotros tenemos las técnicas para poder hacerlo, para lo cual la psicofísica propone saber qué es la memoria y dónde está. A partir de eso nosotros podemos trabajar con sistemas operativos tipo informática en el disco rígido de cada persona. Pero no en las historias directamente o en los temas, sino en los archivos adjuntos, que es donde tenemos incorporado las cargas de emociones o sensaciones que hacen que las historias o temas tengan determinados valores o determinados, digamos, problemas, ¿no? Entonces, cuando nosotros actuamos, agotamos en el momento esas cargas emocionales o de sensaciones. Hago la división porque la sensación vendría a ser el hambre, el frío, ¿no? Esas que pueden estar alterando historias o temas. Nosotros podemos perfectamente detectar en qué lugar del disco rígido de cada persona están esos archivos adjuntos y modificarlos en cuanto a que neutralizamos todo lo que son emociones y sensaciones negativas referentes al problema y le cargamos todas emociones y sensaciones positivas, inversas a lo negativo, en forma selectiva, obteniendo un resultado con respuesta inmediata, favorable. Si nosotros continuamos estudiando pensando que el cerebro es la mente, nos encontramos con un problema. Estamos buscando en un órgano lo que no está ahí. Por ejemplo, el circuito impreso de un televisor. Nosotros tenemos emisiones que pueden venir por el aire, por cable, de un canal de televisión, llega al circuito impreso, se decodifica las señales y retransmite a pantalla sonidos determinados, colores, formas, movimientos, y ahí aparecen personas hablando, cantando, ejecutando instrumentos, pero ninguno de eso que sale ahí a pantalla está en el circuito impreso. El cerebro haría lo mismo. Recibe señales, las decodifica y las pone en pantalla. Por lo tanto, si vamos a buscar la inteligencia, la conciencia, la memoria, la mente, todo en el cerebro, no lo vamos a encontrar, como tampoco vamos a encontrar en los circuitos impresos del televisor a las chicas bailando, a los locutores informando, no están ahí. Esto es el concepto que tenemos que tener para poder ubicar que el cerebro es un excelente órgano que cumple una función sensacional, pero no es la mente, no es el alma, no es el espíritu, no es la conciencia, no es la inteligencia, no es la memoria. Si nosotros ubicamos este concepto, nos vamos a dar cuenta que
Por ejemplo, lo voy a leer textual para no dejar ninguna palabra en el camino. ¿Qué nos dice la Real Academia Española sobre la definición de mente? Potencia intelectual del alma. No habla de cerebro. ¿Qué dice de intelecto? Entendimiento, potencia cognitiva racional del alma humana. No habla del cerebro. ¿Cómo define la inteligencia? Sustancia puramente espiritual. ¿De qué diccionario viene eso? Castellano, del idioma castellano. Miremos la definición de alma. Sustancia espiritual e inmortal capaz de entender, querer y sentir, que informa al cuerpo humano y con él constituye la esencia del hombre. Otra acepción que da el diccionario del castellano dice: principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. Acá encontramos el camino. Y esto que estoy hablando, esto es lo que los que estudian física cuántica deberían tener muy en cuenta, que es los inconvenientes que tienen para poder entrar casualmente en las otras dimensiones, que ellos saben que están, los que estudian cuántica, que hace 100 años que están tratando de, porque Max Planck hace un poquito más de 100 años que la presentó a la propuesta de la física cuántica, pero le está faltando esto que el idioma castellano lo tiene perfectamente definido y que nosotros acá, en psicofísica, sí, no solamente nos adaptamos y estamos perfectamente consustanciados con estas definiciones, sino que las ponemos en práctica, funcionan y las demostramos. Miramos la definición de espíritu: ser inmaterial y dotado de razón, alma racional. Alma y espíritu son sinónimos. Y es así en castellano. Y como esto nosotros podemos buscar muchísimas definiciones que nos dan a nosotros la posibilidad de trabajar cuánticamente con sistemas operativos de informática, basándonos en las definiciones del idioma castellano, logrando resultados sorprendentes, pero perfectamente demostrables al poder ser explicados exactamente qué es toda la fenomenología en la cual nosotros vivimos y también qué es la vida, qué somos nosotros, cómo estamos conformados nosotros, qué pasa después de la vida. Si es solamente un cuerpo físico, si el cerebro es el que maneja todo y cuando se muere el cerebro se acabó todo, o hay una continuación de vida inteligente, y si esa continuación de vida inteligente, ¿a qué se debe? ¿A un alma, a un espíritu, a una mente? ¿Y dónde guarda todo lo que vivió, bien o mal, lo que hizo, bien o mal, lo que no hizo, y lo que podría llegar a ser? ¿Dónde está guardado? ¿Dónde está esa memoria? Hay algo que no funciona. Y acá es donde deberíamos tener en cuenta concepciones y que en eso el idioma castellano nos da también una buena alternativa. Lo que prolifera son sistemas de creencias, lo que más hay. La definición del castellano de creer es tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza o que no está demostrado. Dar crédito o ascenso a las cosas sin suficiente fundamento. Eso es creer. Y nos hacen creer que una persona creyente es sinónimo de buena gente. Yo pongo que hay creyentes que son o hacen el culto a Satán, son satanistas, son creyentes. Saber, la definición del castellano es conocimiento profundo de un tema, de las ciencias, letras, artes, ciencia o facultad. Es decir, estamos en la vereda opuesta de creer. Y acá lo que hacemos una figura, el iceberg, ese bloque de hielo que flota en el mar.
El cuerpo físico sería la parte que se ve, el soma, la parte que se ve de la línea de flotación hacia arriba del iceberg. Pero ¿qué más hay del iceberg? ¿Nos contentamos con eso solamente? Ese es el soma. Ahí estaría el cerebro, por ejemplo, el corazón. Pero debajo del iceberg hay, vamos a poner una forma de hacer, dos partes más que no solamente son mayores que los que se ve, sino que sostienen a lo que se ve. Ahí podríamos colocar la memoria como un cuerpo de una frecuencia vibratoria que podríamos ubicar para poder tener un nombre entendible, cuarta dimensión, que es lo que quieren llegar los cuánticos. Y tenemos también una frecuencia vibratoria más sutil, que sería el alma, el espíritu, la mente. Tres cuerpos conviviendo en el mismo espacio-tiempo. Primero de todo tenemos que saber qué eso es. Luego, cómo funciona y qué queremos nosotros de nuestra vida. ¿Qué intencionalidades tenemos? ¿Queremos evolucionar o queremos cómodamente estar dentro de la involución? La involución es más cómoda porque no hay que trabajar mucho. La evolución requiere trabajo. Y acá donde viene la gran variable, si podemos entender por qué hay tan pocos conocimientos. Si este planeta, antes del ser humano, ya estuvo manejado por otros seres, de lo cual hay mucha documentación incluso de otras razas no humanas, de la cual también hay mucha documentación. Y nosotros somos el producto de una intervención, primero para obtener de seres animales más perfeccionados para trabajar de esclavo, especialmente en las minas, por seres que sí venían a este planeta y seres que ya estaban en este planeta. Y durante 2 o 3 o más millones de años se hicieron muchas experimentaciones con los monos chicos. De ahí salen todas estas cantidad. Yo tengo todo un desarrollo de todo esto y que combina perfectamente con lo que le estoy diciendo ahora, de la aparición de seres con cierta capacidad mejores que los monos, pero no con la intelectualidad desarrollada de un ser humano. Y eso se fue haciendo a través de millones de años, 2 o 3 o hasta 4 millones de años, hasta que aparecen experiencias con grandes monos, que combina con la llegada de los grandes monos al planeta. Por lo tanto aparece el Homo habilis, el Erectus, todos ellos, pero con capacidad limitada, es decir, seguían teniendo almas de mono, por más que genéticamente el cuerpo era más capaz. Pero seguía siendo un alma limitada de mono, era un mono con mejor cuerpo. Hasta que aparece el Sapiens. Y ahí es donde tenemos el salto cuántico, derivado de quién. Lo que yo conozco es que una estrategia desarrollada por seres humanos del lado del bien, introdujeron subrepticiamente en estas experiencias almas traídas por ellos de humanos primarios. El salto cuántico es almas de animales en cuerpos mejorados genéticamente y almas humanas en cuerpos mejorados genéticamente. ¿Sabe decir que ser evolucionado no en el plano físico trabajaron con los seres reptilianos que hicieron eso? Los llamados reptilianos eran los que estaban acá viviendo desde antes de los dinosaurios. Los dinosaurios se deben a que ellos los trajeron y estaban acá ubicados en este. Es una realidad
de la existencia, de la creación, una línea diferente a la humana. Por eso los primeros seres que vinieron, que se encuentran antropológicamente estudiados en la Tierra, son de la línea de los reptiloides y los insectos, porque era la comida necesaria para esos reptiloides. Y no aparecen, los mamíferos aparecen mucho después. ¿Por qué? Porque los mamíferos sí fueron traídos de a poco por otros seres humanos de otros lugares del universo. ¿Cómo? Decía Luz de mamíferos tipo... Los mamíferos. Todo lo que es la línea mamífera, acá está esto interesante. Hay una línea podríamos llamar, de la parte animal, que no es compatible con el ser humano, pero sí es compatible con la línea reptiloide. Los mamíferos son compatibles con el ser humano. Diríamos, hay un mundo humano en el cual sí hay una cantidad de animales que conforman esa realidad de la existencia. Y habría otro mundo que no podríamos llamar ni paralelo, sino que es líneas de existencia diferentes, en donde la línea reptiloide sí es compatible con una cantidad de animales, todos los insectos. Y ahí empezamos a entender por qué en nuestro planeta tenemos las dos líneas. Alguien las trajo. Y primero estaban la de los insectos y reptiloides. Luego aparecieron los mamíferos. Como si fuera un lugar donde los que acuden van llevando plantas, animales, recursos, a medida que van viajando y llegando. Es más lógico todo esto. Aparte combina con la historia, no solamente antropomórfica del ser humano, sino con la historia geográfica de la Tierra. Combina. Es fantástico cómo combinan las eras, toda la aparición de los seres, todo. ¿Qué pasa cuando en un momento dado, después de unos 100 o 200.000 años de experiencias ya con almas humanas y aceptados que habían aparecido las almas humanas, que los que hacían las experiencias no sabían que eran almas humanas, pero habían encontrado una línea de experiencia que evolucionaba favorablemente a lo que querían, descubren que era debido a que tenían almas humanas. Y aparece entonces la necesidad del sapiens sapiens, que, vamos a ponerla en las escrituras sagradas, se habla que el Señor tuvo que hacer al final al hombre a su imagen y semejanza. Le tuvo que habilitar una cantidad de elementos para que funcionara como tal. Porque si no, eso armado genéticamente como un ser humano, con almas humanas, si no se lo habilitaba con programas en la memoria adecuados, no rendía lo que tenía que rendir. Bueno, apareció el sapiens sapiens. Pero el sapiens sapiens, al estar habilitado en un buen porcentaje, se lo limitó para que no pudiera tener su libertad, porque fue creado para ser esclavo. Lo necesitaban para trabajar, no para mandar. Ahí empieza la vida, la evolución del sapiens sapiens, pasa por la Lemuria, pasa por la Atlántida, cada 12.000 años y 26.000 años hay unos ciclos muy especiales en el cual el planeta pasa por cambios planetarios. Estaríamos en una de esas eras ahora. Ahí pasó por muchas vicisitudes, pero lo que se trató siempre era no habilitarle mucha capacidad para poderlo manejar. Llegamos a hoy, 10% de nuestra capacidad habilitada, pero tenemos un 10% habilitado porque en realidad nos faltan desarrollar algunas glándulas, la pineal especialmente, que se han empeñado en que no la desarrollemos,
porque es la que nos da la percepción, pero si nos habilitaban más de lo que nos permitían, nosotros podíamos llegar a entender muchas cosas y a revelarnos ante las circunstancias y decir, no, nosotros somos humanos, no somos esclavos. Ustedes quisieron hacer algo, pero salió esto ahora. Acá hubo una intervención de otros seres y logramos ser humanos. Como el poder lo manejaron ellos, los que hacían las experiencias, los otros hacían las incursiones subrepticias, lo interesante era no darnos condiciones para que podamos razonar. Sistemáticamente nos dieron condiciones de creer y de dependencia. Cuando nosotros suplantamos el creer por el saber, podemos saber muchas cosas. Lo estamos desarrollando ahora científicamente. Es lo que nosotros hacemos con las técnicas, métodos y maniobras psicofísicas. Lo mismo nosotros podemos desarrollar una cantidad exuberante de manejos de energía a partir de comprender qué estamos haciendo. No las técnicas que dicen, hace tal cosa y sale. No, sabemos por qué se hace tal cosa. Y empezamos a obtener, como en la psicofísica, una capacidad mucho más allá de ese 10% habilitada, pero mucho más allá de poder manejar energías. Si a la gente, repito, se le explica en forma adecuada, curiosamente hasta entiende. El problema está que si entiende, empieza a reclamar. Y empieza a entender que la evolución es un derecho. Y empieza a entender muchas más cosas. Y empieza a entender por qué no podemos saber cómo somos. ¿Qué lo impide? ¿Cuál es el tabú? ¿Por qué todavía tenemos planes de estudios en las universidades que no hablan del alma? Que la mente es el cerebro. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que si sabemos, podemos empezar a pedir algo que es un paradigma que posiblemente está empezando a vislumbrar la intensidad de uno de los mayores paradigmas que puede disponer el ser humano, que es la libertad. Si empezamos a exigir la libertad, ¿qué hacen los poderes con nuestra libertad? Pierden sus poderes. Porque está todo basado en columnas de telgopor, que son los pseudos conocimientos formados en los sistemas de creencia dados a todo el mundo y que todos nosotros tenemos en nuestro disco rígido, en nuestra base de datos, cantidad de mandatos condicionantes para no saber y sí creer. Y separar lo científico de lo espiritual. Es decir, saben hasta acá, pero lo otro todavía no. Por eso cuesta tanto instrumentar la cuántica, porque la cuántica completa perfectamente este círculo necesario para entender quién somos, porque abarca la existencia. La física de Newton nos daba una parte de nuestra existencia, la parte del iceberg que se ve. La cuántica nos da todo, pero hay que abrir el conocimiento de ese todo. ¿Cuál es la otra parte del iceberg que no se ve? ¿Cómo accedemos científicamente en ello? Bueno, hay formas, hay técnicas, hay elementos y hay conocimientos, aunque se los hayan ocultado. Yo hablaba del diccionario de la Real Academia Española. No sé quién, cómo y de qué forma llegaron estas definiciones a estar dentro de un diccionario en donde hay una cantidad de eruditos sensacional, pero nos ha dado en 22 ediciones unas definiciones perfectas, en un 90 y pico %, perfectamente utilizables a la realidad, a la verdad. ¿Y cómo no se ha usado esto?
cómo sistemáticamente en los lugares de estudio de habla castellana, que hoy es la segunda lengua del mundo, no se estudia con las definiciones de nuestra Real Academia, con las definiciones de nuestro idioma. Se les da otra interpretación en teorías no demostradas y ni siquiera se pone en consideración de decir, pero el cerebro, ¿es la mente o no es la mente? A ver, ¿qué dice el castellano? Dice que la potencia intelectual del alma. ¿Qué es el alma? ¿Pero cómo funciona esto? A ver las definiciones. Empecemos a trabajar sobre esto, a ver qué obtenemos. Es un juego. Cuando descubrimos que la vida podría ser un gran juego. El asunto es que cuando nacemos, no nacemos con el manual bajo el brazo. Es más, nadie nos dice que hay un manual. Nos dan una cantidad de instrucciones para que no sepamos que hay un manual del gran juego de la vida, que es el gran conocimiento. Por lo tanto, es común que la vida juegue con nosotros. Por eso cuando tenemos conocimiento, podemos ser jugadores en la vida. Podemos apostar. Y si queremos la evolución, ¿cómo se apuesta a la evolución? Pero si queremos jugar como fulleros, como tramposos, saber que eso se llama mafia y que lo que abunda son los sistemas mafiosos, porque este planeta estuvo manejado por los mafiosos desde el principio. Si alguno no lo cree así, razone. Si tenemos un planeta con una humanidad corrupta, perversa, con grandes injusticias, ¿podríamos decir que está administrado por los seres del lado positivo? Si fuera así, serían muy malos administradores. ¿Qué somos, qué estamos y qué podemos hacer? Por lo tanto, nos imponen tener muy poca conciencia. Y nos llenan de variables hasta muy promocionadas de formas de llegar a estados alterados de conciencia. Entonces tenemos dos variables de la conciencia, que una es el estado alterado y el otro es la expansión de conciencia. La expansión de conciencia te da la evolución. El estado alterado de conciencia te da la limitación y la dependencia. Todo lo que sea droga, alcohol, psicofármaco, hiperventilación, todo eso, todas las variables, eso te lleva a estados alterados de conciencia, en el cual se producen fenómenos, pero en baja frecuencia vibratoria. Lo que te da vos, el despierto y la lucidez, eso te da la posibilidad de hacer una expansión de conciencia, en el cual no puede jugar nada de lo otro. A la gente le dan drogas o psicofármacos para tener expansión de conciencia. No, lo que tienen son estados alterados de conciencia. Va al infraconsciente, baja las frecuencias vibratorias. Cuando nosotros sabemos que la expansión de conciencia se hace en la forma más lúcida posible, en la cual no puede haber nada de estos elementos. Por el contrario. Y ahí es donde está el secreto, porque hay tantos elementos que evitan la expansión de conciencia, o la limitan. Sí, y también polución con el flúor o con cosas así, que no pega la piel. Te podría dar un ejemplo. Podría estar equivocado. Pero ¿por qué a la gente se le impuso, en base a publicidades y a colocar el producto en forma masiva, consumir flúor? El flúor está demostrado que impide la expansión de la glándula pineal. Entonces nos encontramos que hay elementos que tal vez no sepan los que lo han promovido. No. Vamos a dejar el grado de interrogación abierto. No, bueno, los que han armado el sistema, eso sí, seguro que saben. Pero la mayoría que después los usa por creencia. Otra vez hemológico. Hay un término que usaba un general acá,
Se llama idiotas útiles. Interesante. Estamos llenos de idiotas útiles, de complacientes y de condescendientes, y de cómplices. Lleno la humanidad. Mira, ¿pensás que si sigamos en otra sesión podrías lograr hacer algunas demostraciones con la máquina para demostrar más o sostener más el discurso que tenías? Sí, yo hago acá, y estoy a disposición, inclusive de cualquiera que quiera certificar cómo funcionan los sistemas. Yo trabajo mucho con casuística. Mis alumnos son los primeros casos. Es decir, todo lo que enseño lo aplico con ellos. Y ellos van verificando las alternativas de acuerdo a lo que presento. Cuando ellos están bien, hay límites también, ¿no? Siempre puede pasar algo. Yo les permito traer casos a ellos. Les pido que traigan casos, no que me traigan a cualquier persona que no tiene mayores inconvenientes y la diferencia va a ser menor. Una persona que está bien, la ponemos muy bien y a veces no hay mucha diferencia. Y yo trato de hacerlo con casos graves, con los cuales la persona está mal. Pero no estoy hablando de que le voy a curar una enfermedad, pues no trabajamos con la parte energética. Muchas veces la enfermedad es consecuencia de un desarreglo energético. Por supuesto, donde está la enfermedad no hay una armonía. Donde hay una armonía es más difícil que esté la enfermedad. Pero hago estas discriminaciones porque la propuesta nuestra es integrarnos con la medicina, la psicología y la psiquiatría. Psicología es la disciplina que trata el alma. Esa definición que del castellano no se la ve en ningún momento de los estudios de psicología. Es decir, el psicólogo va a estudiar 6 años de universidad y nunca vio la referencia al alma, nunca estudió el alma, nunca vio qué le pasa al alma. Por eso el psicólogo, que yo trato de rescatar mucho porque es alguien que, ya sea por sí mismo, por la intención de volcar ayuda a otro, se pone a estudiar esto tan complejo, cuando se recibe, normalmente no tiene las herramientas adecuadas para ayudar a la gente y se la pasa escuchando problemas durante mucho tiempo a ver cómo puede encaminar una cosa con otra, y aparecen muchas escuelas de psicología necesarias para poder encontrar algunas herramientas adecuadas. Cuando el psicólogo estudia psicofísica, hace maravillas. Hace maravillas. ¿Por qué? Y porque nosotros podemos solucionar el problema emocional en el momento. Luego el problema, que esa emoción sobre un tema o una historia necesite ser tratada, el psicólogo está capacitado para escuchar y hablar. El psicofísico actúa rápidamente, pero le deja un campo propicio, sin crisis ni crítico, en el tema que el paciente debe tratar con el psicólogo. Te explico algo para que veas a dónde llegan los conocimientos que se pueden utilizar. Por eso es importante saber cómo funcionamos. ¿Qué hacen los bichitos, los insectos? La vida del insecto. Yo te lo digo y vos vas a ver la coherencia del sistema. El insecto pone huevitos. Esos huevitos se van a traducir en otros insectos. ¿Cómo? ¿Cómo hace el huevito para que de un huevito salga un insecto? Hay un fenómeno. El fenómeno necesita un software. Software, una memoria. Muy bien, no alma, sino memoria. Como nosotros tenemos nuestra memoria, también el alma y la notebook. Entonces, en el espacio, en cuarta dimensión, hay software o memorias colectivas
de determinadas especies. Cada especie tiene memorias, no una, varias. Memorias, millones. En el caso de los insectos hay millones de esas. Diría una nube en cuarta dimensión de chips, ¿viste? Muy bien. Que están conectados por el sistema de cuerdas. Esto también hay que explicar lo que es el sistema de cuerdas. Un argentino lo propuso en el universo y yo digo que todos estamos en un sistema de cuerdas, todo es cuerda. ¿Qué cuerda activamos? Si activamos las cuerdas hertzianas, tenemos comunicaciones, pero hay otras cuerdas también. Entonces, este huevito, el insecto que lo deja conectado, activado a una cuerda, que en la medida que el huevito empieza a madurar, va activando vibracionalmente la cuerda que lo conecta con esa masa, con ese grupo de chips de memorias. Y empieza a bajar. Y bajan tantas memorias como huevitos activan. Se mete en el huevito así, en el momento adecuado, y entonces le da la forma del huevo al insecto y le da la memoria de ser insecto y de funcionar como insecto. Que tiene una memoria, algunos, bastante importante, ¿no? El insecto nació. Si por esas cosas no hubiera nacido, esa memoria activa nuevamente y se vuelve. Es decir, baja o sube, depende de lo que active, no se pierde en el espacio, por lo menos la mayoría de ellos. Va viviendo el insecto y en menor o mayor tiempo o lo pisan o lo comen o se muere de viejo. ¡Tac! Murió, quedó el cuerpo, la memoria se va a su lugar. Y ese ciclo, que es el ciclo de reencarnatorio de los insectos, ha estado acá por millones de años. No sé en otras circunstancias, pero en esta circunstancia nosotros tenemos una frecuencia vibratoria muy importante que nos está desajustando a todos. Por eso hay tanto desajuste en la gente. Accidentes, todas esas cosas. Bueno, de eso podemos hablar mucho. Acá vas a encontrar una parte. El asunto está en entender de que las alteraciones electromagnéticas que estamos sufriendo nosotros, por esas energías que están llegando del centro de la galaxia, eso está documentado por la NASA. Antes teníamos la información, pero no teníamos el documento de la NASA. Después salió el documento de la NASA, tenemos perfectamente, lo tengo acá en el libro, ¿no? Nos llega a nosotros y es rayos X y gamma. Es eléctrico. Nosotros somos seres electromagnéticos. El magnetismo es más denso, la electricidad es más sutil. Si nosotros queremos ser más sutiles, tendríamos que ser más eléctricos. Nos llega esta electricidad del centro de la galaxia. Nos hace lo mismo que si nosotros tenemos el sistema eléctrico de una casa en 220 volt y nos llega 250, 280, 300 volt. ¿Qué empieza a pasar en la casa? Y de acuerdo a cómo está el cablerío, de acuerdo a los instrumentos que tengamos, los aparatos que tengamos y todo, empiezan a saltar las térmicas, saltan los tapones, saltan los disyuntores, se queman los cables, los aparatos. Si no tenemos todo eso, diferente con cada una de las casas, ¿qué le está pasando al ser humano? El ser humano tiene un sistema eléctrico, que es el nervioso, acondicionado a lo que éramos. Vamos a ponerlo a 220 volt, una figura. Nos está llegando mucha más electricidad. Se están poniendo en cortos. Récord mundial de ACV, récord mundial de infartos, récord mundial de accidentes en las rutas de día y de frente. ¿Qué está pasando?